Capital del estado de Georgia, posee una historia fascinante que ha dejado una huella indeleble para los Estados Unidos. Fundada en 1837 como centro de transporte, la ciudad se convirtió rápidamente en un actor fundamental durante la Guerra Civil. A lo largo de su historia, Atlanta ha moldeado activamente su narrativa a través de acontecimientos cruciales, pasando de ser un nudo ferroviario a una vibrante metrópolis célebre por su cultura diversa, su pujanza económica y su impactante contribución al movimiento por los derechos civiles. En este video veremos un itinerario de 3 días que te será útil si deseas visitar esta vibrante ciudad. Día 1. Capitolio. Es un imponente edificio que fue bautizado por las autoridades como Monumento Histórico Nacional gracias a los importantes hechos que acontecieron aquí a lo largo del tiempo. Inaugurado en 1889, es una edificación gubernamental que hasta el día de hoy continúa en funcionamiento. Puedes conocer su interior y de paso visitar el Museo del Capitolio, que está bajo la administración de las bibliotecas de la Universidad de Georgia. Allí podrás observar una exhibición de diversos objetos de relevancia nacional, como banderas históricas y obras de arte relacionadas con la historia del lugar. Centro de Derechos Civiles y Humanos. Este museo cuenta con una extensión de casi 4.000 metros cuadrados y en su interior suele albergar 2 exposiciones temporales y 3 permanentes, además de una colección de objetos pertenecientes a Martin Luther King, una influyente figura estadounidense mundialmente conocida gracias a su activismo por los derechos civiles. Parque Histórico Nacional Martin Luther King Jr. Con el objetivo de preservar su legado y mantener su sueño vivo, el sitio invita a los viajeros a caminar sobre los pasos de la vida de esta gran figura y conectar con su incansable lucha. Entre sus atractivos principales se encuentra la Iglesia Bautista Ebenezer, donde fue bautizado y posteriormente seleccionado como ministro. Museo de Arte de Atlanta. Es una alucinante construcción diseñada por Richard Meier y Renzo Piano, que en su interior alberga una célebre colección de arte clásico y contemporáneo. Poseedor de un programa exclusivo de exposiciones y un amplio repertorio artístico de carácter permanente, el museo promete ser un lugar donde difícilmente te aburrirás. Túnel de la calle Krog. Otra de las actividades que hacer en Atlanta que más recomendamos es tomarse un tiempo para conocer alguno de los túneles y viaductos que allí se encuentran. Uno de los más visitados es, por lejos, el de la calle Krog, construido en 1912. El túnel conecta los barrios de Cabbagetown e Inman Park. Sus paredes se encuentran cubiertas de grafitis creados por artistas callejeros de ambos vecindarios y prometen cautivar a los visitantes con su ambiente vibrante. Teatro Fox. No es necesario que asistas a una de las muchas funciones que ofrece para tener la posibilidad de admirar cada una de las maravillas que aloja su interior. Fundado por la organización Shriners de Atlanta, el diseño del teatro se inspiró en la arquitectura egipcia y española, más que nada en los templos Karnak en Luxor y la Alhambra de Granada. High Museum of Art. Diseñado por Richard Meier, ya es una obra de arte por sí sola, recubierto de porcelana blanca que se refleja en su interior. También cuenta con sinuosos senderos y un interesante sistema de luces en la parte superior. Este museo de arte ocupa 3 edificios llenos de galerías, un restaurante muy recomendable y una tienda de regalos. También organiza varios eventos durante todo el año, como conciertos de jazz de los viernes por la noche, por lo que conviene consultar su agenda al planificar una visita. Biblioteca Presidencial Carter es una de las 13 bibliotecas presidenciales de Estados Unidos administradas por los Archivos Nacionales. El galardonado museo presenta de 2 a 4 exposiciones nacionales itinerantes al año, mientras que las permanentes destacan la vida y la carrera de Carter. Aquí podrás visitar una réplica exacta del despacho oval, vivir un día en la vida del presidente, ver exquisitos regalos de Estado y hacer un viaje virtual, recorriendo el mundo para luchar contra la enfermedad y promover la democracia. Día 2. Conoce el famoso Acuario de Georgia. El acuario situado en Atlanta es el más grande del mundo y alberga más de 100.000 criaturas acuáticas, incluidas las más grandes del océano, los tiburones ballena. Una opción única que ofrece el Acuario de Georgia es la oportunidad de bucear o hacer snorkel en el tanque de tiburones. Otra de sus curiosidades es el túnel de acrílico por el que se puede caminar y ver la fauna marina nadando alrededor tuyo.
Estudios de la CNN. Estamos seguros de que conoces la cadena de noticias CNN, pero lo que probablemente no sepas es que su sede central se encuentra en esta ciudad y puedes visitarla. Si estudias periodismo o eres un amante nato de esta profesión, sin dudas debes agregar a este lugar en tu lista de cosas que hacer en Atlanta. Aquí tendrás la posibilidad de conocer los estudios de la cadena y además conseguir un acceso exclusivo que te permitirá vivir una experiencia única entre bastidores. Parque Piedmont, desde senderos para bicicletas, áreas de juego y campos de recreación repartidos a lo largo y ancho de las 80 hectáreas que el parque posee, el lugar perfecto para ir a pasar el día al aire libre, hacer ejercicio o disfrutar de un picnic. Museo de Coca-Cola. No hace falta decir que la Coca-Cola es la bebida reina de Atlanta. De hecho, es difícil encontrar algún restaurante o máquina expendedora que sirva Pepsi, lo que es bastante lógico, ya que Atlanta es la cuna de la marca de gaseosas número 1 del mundo. El Museo World of Coca-Cola está dedicado a sus productos, a la historia de la marca y a la cultura pop. También podrás observar la cámara acorazada que contiene su fórmula secreta y realizar un viaje por el mundo en una experiencia de cine 4D. No te pierdas la exposición Taste It, donde podrás sorber más de 100 bebidas de Coca-Cola Company. Jardín Botánico de Atlanta. Situado al lado del Parque Piedmont de Atlanta, es fácil entender por qué este oasis natural recibe más de 500.000 de turistas cada año. En 2010 casi duplicó su tamaño al inaugurar el Canopy Walk, una pasarela de 180 metros suspendida entre los árboles. Aquí los visitantes pueden visitar el orquideario, pasear por el jardín comestible de plantas autóctonas, un invernadero con plantas en peligro de extinción, un centro de ranas, esculturas florales y detenerse para disfrutar de una comida de lujo en Longleaf, uno de los pocos restaurantes del mundo que se encuentra dentro un jardín botánico. Downtown. Considerada como una zona artística, esta parte de Atlanta cuenta con una amplia cantidad de tiendas de tatuajes y piercings, además de varios bares, restaurantes y discotecas. También te aconsejamos ir con tiempo y dinero para ir de compras, pues está lleno de tiendas vintage que estamos seguros llamarán tu atención. Día 3. Parque Olímpico Centenario. Es el lugar de reunión favorito de los locales y el legado de los Juegos Olímpicos de 1996. Este parque urbano, situado en el centro de Atlanta, cuenta con una gran variedad de entretenimiento y eventos a lo largo del año, incluyendo conciertos, una espectacular celebración del 4 de julio, una pista de patinaje sobre hielo en Navidad y el famoso espectáculo de las fuentes. Es perfecto para dar un paseo y contemplar las esculturas, los jardines acuáticos y el paisaje. Estadio Mercedes-Benz. Ahí tienes la oportunidad de asistir a un partido en el Estadio Mercedes-Benz Stadium. No te lo pierdas. Es una de las construcciones modernas más importantes de la ciudad. Inaugurado en agosto de 2017 como sustituto del Georgia Dome, el estadio es considerado una de las más recientes maravillas de la arquitectura deportiva mundial. Tuvo un costo total de $1.600 millones y es la casa de los Atlanta Falcons de la NFL y el Atlanta United FC de la MLS. Su capacidad es de 42.500 espectadores. Un dato no menor es que será una de las sedes donde se jugará la Copa América en el mes de junio de 2024. Salón de la Fama del Fútbol Americano Universitario. Dentro de las instalaciones, los visitantes pueden buscar el casco de su equipo en el muro de cascos, admirar los trofeos Heisman y del Campeonato Nacional, sentarse en el mostrador interactivo ESPN, patear un gol de campo en el campo de fútbol de 45 yardas y mucho más. Mercado Ciudad de Ponce, situado en el interior de lo que es la estructura de ladrillo más grande del sureste. El mercado alberga grandes tiendas, boutiques locales, gimnasios y más de 20 restaurantes y puestos de comida variados. Cementerio de Oakland. En 1976 fue declarado Monumento Histórico Nacional y hoy atrae visitantes debido a sus jardines, esculturas y fauna. Incluso hay un centro de visitantes y una tienda museo. Es un lugar precioso y aunque pueda parecer extraño visitar un cementerio, es un lugar muy recomendable. Te dejamos también algunos consejos para tu visita a Atlanta. Con el Atlanta City Pass se puede ahorrar hasta un 40% en las entradas de diferentes lugares, como el Acuario de Georgia o los estudios de la CNN. Cuesta $75 aproximadamente. ¿Cuáles son las mejores zonas para alojarte durante tu estadía? Midtown es la mejor zona para dormir en Atlanta por ser hogar de atracciones tan importantes a nivel cultural como el High Museum of Art.
Aquí también se ubica la zona gay de Atlanta, con pubs y discotecas para la comunidad LGBT que, junto a los bares de comedia y teatros de Peachtree Street, por lo que es uno de los distritos más animados de la ciudad. Esta zona cuenta con una ubicación muy céntrica, pero sin el caos y el bullicio que puede haber en el downtown de Atlanta. Además, se encuentra muy cerca de atracciones como el Jardín Botánico o el Parque Piedmont y cuenta con estaciones de MARTA, tren ligero, que facilitan moverse a otros distritos o barrios. El Downtown Atlanta es otra de las zonas para quedarse, es el distrito central de negocios de la ciudad y por lo tanto alberga la mayoría de los rascacielos y complejos empresariales de la urbe. En esta zona no faltan las opciones en lo que a gastronomía y vida nocturna se refiere. La tercera zona para hospedarse es en Buckhead y la zona norte de Atlanta. Es la faceta más exclusiva y sofisticada de la capital de Georgia, por lo que también es necesario contar con un presupuesto elevado para dormir en esta zona. La zona norte de Atlanta también destaca por sus parques y áreas verdes que crean un contraste interesante con sus edificios. Esperamos que este itinerario te sirva en tu próxima visita a la ciudad de Atlanta.